Si te preguntan cuáles son los principales medios de comunicación de España, entre los 5 primeros diría seguro el diario ABC. Este medio es uno de los más antiguos y sigue siendo un medio de referencia. De hecho, acaba de cumplir 120 años y cuenta con más de medio millón de lectores diarios. Y hoy nos acompaña en el podcast la responsable de ABC Bienestar, que es la sección de salud del diario ABC. Ella es Raquel Alcolea. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Hoy estamos con Raquel Alcolea, que es responsable de información de salud y bienestar en el diario ABC. Con ella hablamos de cómo ha crecido la audiencia interesada en información médica y de salud y cómo los médicos especialistas sois una fuente muy importante para los periodistas. Hola Raquel, bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Pues muchas gracias, Borja, bien hallada y encantada de hablar contigo de un tema tan interesante, la verdad. Seguro que sí. Pues bueno, en primer lugar me gustaría que te presentaras. Ya he comentado brevemente, pero bueno, cuéntanos tú, ¿quién es Raquel Alcolea? Pues mira, desde hace ya casi 4 años trabajo en el proyecto de bienestar de ABC, del diario ABC, en la parte digital. Este proyecto nació porque el periódico identificó una necesidad y era tratar de mostrar la información que nos ayudaba a vivir más y mejor, ¿no? Desde la nutrición hasta la actividad física, pasando por la psicología y también la sexualidad. Entonces comenzamos con muchísima ilusión y ya han pasado 4 años y seguimos con más ganas, aprendiendo cada día, dando voz a nuevos profesionales, ¿no? E intentamos que no los de siempre, ¿no? Que son los más mediáticos y los que más escuchamos en redes, sean nuestras fuentes de información, sino que otros profesionales pues, que son menos conocidos, porque no son divulgadores muy mediáticos, pues hablen de su trabajo, porque al final muchos de ellos son expertos en su campo y cuando hay un experto, allí estamos nosotros. Ese es el objetivo. Ha sido un trabajo muy bueno y con muchísimo valor. Vamos a ir entrando poco a poco en materia de cómo lo hacéis, cómo los médicos pueden ser fuente del contenido que hacéis. Pero en primer lugar me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los mayores desafíos que te encuentras para comunicar información médica y científica de manera precisa y comprensible? Ujú. Sí, hay muchas veces dificultad para entender el lenguaje técnico, ¿no? Procuramos leer a menudo pues eso, informes, estudios, para que cuando abordemos una entrevista con el profesional seamos capaces de ir pues al punto importante de la cuestión, ¿no? De modo que el profesional ya nos traduzca para nosotros a su vez poder comunicarlo a los lectores o a los usuarios de Internet en este caso, pues de la forma pues más clara y más, porque a veces cuando nos perdemos en un lenguaje muy técnico, que es el que a menudo usan los profesionales, los médicos, los investigadores, los científicos, no sé si os dais cuenta, pero como vivimos en esta sociedad de la hiperconexión de los estímulos continuos, se pierde rápido la atención y no consigues mostrar el trabajo que están haciendo esos investigadores o esos médicos, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje puede ser una de las dificultades. A eso nos ayudan ellos, precisamente, ¿no? Cuando me he encontrado con profesionales, pues recuerdo recientemente alguna entrevista relacionada con la microbiota, ¿no? La microbiota que ahora despierta muchísimo interés y entonces pues todo el mundo quiere saber qué es lo que beneficia a la microbiota, cómo puede alimentarse mejor, qué relación hay entre la microbiota y la salud mental. Entonces, bueno, te encuentras con muchos profesionales que
tienen tan estudiados estos temas y te empiezan a hablar de bacterias, de microorganismos, de patologías relacionadas con la microbiota y bueno, al final siempre pides, oye, vamos a traducirlo un poquito, vamos a bajarlo a la arena. Al final, alguien que lo lea quiere saber, a ver, ¿qué desayuno por la mañana para cuidar mi microbiota? ¿Qué es lo que más me perjudica y cómo puedo saber si tengo una microbiota dañada, ¿no? ¿Qué señales veo en mi cuerpo? O sea, al final son cosas como más mundanas, más de lo que le pueda interesar a tu vecina, a tu vecino, y no tanto a lo mejor a tu colega médico o a tu colega investigador, porque con ellos vas a hablar en otro lenguaje y en otros términos, porque para eso sois científicos, ¿no? Entonces, puede ser uno de los retos y, y lo bueno es que siempre lo intentamos abordar de la mano de ellos, de los profesionales que son los que saben. Que Borja ya nos conoces y sabes que lo que procuramos decir siempre en nuestro caso es que los periodistas son comunicadores, transmisores de información, no son los que tienen el conocimiento de las materias de las que hablan o de las que escriben. Son los divulgadores de ese conocimiento y ellos son los expertos. Entonces, que confíen siempre en que nosotros vamos a ser el vehículo para contar y hablar de lo que están trabajando y sobre lo que están haciendo. Y eso somos, ¿no? Luego puede haber algunos periodistas que tienen una cierta voz ya pues reconocida en un ámbito, ¿no? En el ámbito de la salud, en el ámbito de la política, en el ámbito, pues no sé, de la cultura, y ya se convierten en protagonistas, ¿no? Y eso puede ser, pero el 99% de los periodistas somos una herramienta para mostrar lo que saben los expertos. Y así es como siempre lo he visto y así es como siempre lo he vivido. Luego del otro lado me pasa también que cuando veo a algunos divulgadores hacer de periodistas, reconozco que me enfado un poco porque digo, oye, yo soy el periodista, ¿no? Yo soy el que cuento lo que dicen otros, ¿no? Y si nos damos cuenta, estamos viendo también muchos periodistas, perdón, muchos investigadores y muchos profesionales que hacen de periodistas porque entrevistan a otros, ¿no? A ver, lo Ujú. hacen muy bien, ¿eh? Muchos lo hacen muy bien. Pero bueno, que cada uno haga su labor, Claro. digo yo. Cada uno es lo suyo, claro. Has comentado que los periodistas de los medios hacéis bueno, el médico es el divulgador, vosotros sois como el altavoz, ¿no? Y hacéis de traductores para la gente de la calle. Y has hecho una distinción que me parece muy importante, y es que el médico hable como le hablaría a su vecino, a su paciente, y no como le hablaría a su compañero de profesión. O sea, que no se meta en lenguajes demasiado técnicos, porque de lo que se trata es de que lo entiendan los lectores del ABC en este caso, ¿no? Em, por, por eso me gustaría abrir la puerta de la redacción y que las personas que nos están escuchando sepan cómo es una redacción por dentro, cómo funcionáis los periodistas, ¿no? Em, bueno, cuéntanos un poco, más o menos cómo gestionáis los temas, qué tipo de informaciones os llegan, cómo Sí. respondéis a las personas que os escriben, que os llaman. La verdad es que un periódico, en este caso además tan grande, es un micromundo, porque ahí cada sección trabaja de una manera y luego hay muy diferentes dinámicas dentro de la redacción. Hay compañeros que trabajan en el tiempo real, en la última hora de Internet, que están al segundo, al minuto de toda la actualidad nacional, internacional y de todas las áreas, ¿no? Estos compañeros trabajan muy al día, ¿no? Está pasando algo y ellos lo están contando, ¿no? Tanto si están en la propia redacción y tienen medios para localizar a la fuente en el momento, como si son corresponsales o son personas enviadas especiales o han ido expresamente a hablar con los protagonistas de la información y ellos trabajan de esa manera. Luego hay secciones que son, bueno, que no, tienen una dinámica distinta porque tienen por un lado la parte de la edición impresa y por otro lado la parte digital. Los equipos ya están bastante unidos, están ya
prácticamente todos los periodistas trabajan para las dos áreas, ¿no? Para la digital y para la impresa. Y luego es verdad que hay periodistas que solo son digitales, ¿no? Solo son para esa área. Y el objetivo con el que trabajan cada periodista es distinto, ¿no? El objetivo del periodista digital es comunicar de la manera más rápida posible algo que está despertando interés, y luego un compañero también de ese área puede ayudar a aportar un valor añadido a esta información que está pasando, ¿no? Oye, pues se ha comunicado que las bebidas energéticas, una de las comunidades autónomas está proponiendo que haya una prohibición para el consumo en el caso de los adolescentes, o que haya un etiquetado específico, o haya algo así, ¿no? Entonces, por un lado, los periodistas de última hora digital lanzan esa información, ese comunicado, y esto se está viendo, esto se está hablando. Y luego, por otro lado, los periodistas de las secciones, que a su vez son digitales, incluso en la edición impresa, ya van trabajando sobre esa información. Esa última hora que se ha producido, pues ahora hay que hablar con expertos para conocer qué implicaciones tiene. Si es posible que otras comunidades autónomas, por ejemplo, pues se sumen a esa iniciativa. ¿Cómo puede perjudicar a la industria? ¿O de qué manera puede beneficiar a los consumidores, ¿no? Y ahí están pues muchos profesionales, profesionales de la economía, profesionales de nutrición, profesionales incluso de la educación. O sea, y ahí es como se va trabajando, ¿no? Y todo esto está siendo como una maquinaria, un reloj de precisión en el que todos tienen que cumplir su papel, ¿no? En el caso concreto de ABC Bienestar, nosotros trabajamos solo en la edición digital, y nuestro contenido es atemporal, es decir, no trabajamos tanto con la última hora, aunque sí que lo podemos hacer puntualmente, pero es cierto que no todos los días hay una noticia relevante relacionada con nuestras áreas, ¿no? Con el área de la nutrición, de la psicología, de la pareja o de la actividad física. No todos los días hay algo que sea una percha, como decimos nosotros, para comunicar o hacer un reportaje. Entonces, lo que procuramos hacer es ver un poco qué conversación se está generando en las redes sociales, ¿no? De qué se habla, ¿no? En Instagram, qué está causando interés. Hace poquito comenzamos a ver que en redes sociales se hablaba de, en TikTok, en Instagram, incluso, no sé, en Twitch, cosas así, del SIBO, ¿no? Del sobrecrecimiento bacteriano. Y estaban hablando de ello influencers, no sé, famosas, cantantes, artistas. Aquí hablaba Tokiski del SIBO. Y estaba generando un poquito de confusión, porque la gente ya no sabía lo que era, y todo el mundo decía que tenía SIBO. No, pues yo tengo la tripa así un poquito hinchada, yo creo que tengo SIBO. Y se autodiagnosticaban incluso se auto generaban un régimen o una dieta para el SIBO, ¿no? Cuando realmente eso es algo que tiene que diagnosticar un profesional, ¿no? Pues en ese caso, cuando identificamos esa conversación, pues empezamos a hablar con los profesionales de patologías digestivas, con los nutricionistas, para preguntarles qué síntomas hay, a qué tipo de pruebas se tiene que someter a alguien para realmente ser diagnosticado con esto del sobrecrecimiento bacteriano, qué tratamientos hay, si realmente hay unas pautas nutricionales o alimenticias para cuidarse cuando uno tiene esa patología. Y esa es un poco la forma que tenemos de trabajar, ¿no? Por un lado vemos lo que está generando conversación, y luego por otro lado también son una buena fuente de información los profesionales que están publicando constantemente trabajos de divulgación sobre sus investigaciones, ¿no? Por un lado, lo que se publica a nivel de estudios científicos, y luego, por otro lado, pues publicaciones, libros, ¿no? Libros al uso. Además, hay muchísimas editoriales que están apostando mucho por los investigadores, los científicos, los médicos, los psicólogos. Hay un aluvión de publicaciones, y
ya tenemos muy buena relación con las editoriales y nos envían el libro, hacen estas sesiones de entrevistas maratonianas pobres que a veces dan un poco de penilla porque los ves que han estado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche con entrevistas, pero bueno, es la forma de hablar de su trabajo. Y esa es otra buena fuente de información, porque aprovechando que ese personaje está disponible y es muy difícil a veces acceder a algunos profesionales, no es tan fácil, ¿no? Ellos están en sus estudios, en sus despachos, en sus bibliotecas o en sus consultas y no van a estar ahí tan disponibles para hacerles entrevistas siempre que surja algo de su expertise o de sus conocimientos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, esta puede ser otra forma interesante, pero hay un millón, Borja, te aburriría, hay un montón de formas de llegar a la información, ¿no? No nos lo inventamos, realmente el estímulo siempre viene de fuera, o incluso de la propia curiosidad, ¿no? Al final, Ujú. si lo bueno que tiene trabajar en algo que te gusta, en mi caso, estas temáticas me apasionan, entonces, claro, estoy permanentemente escuchando conversaciones o a gente o escuchando radio, o viendo televisión o leyendo a otros compañeros sobre cosas que me interesan. ¿Y esto que han dicho de las semillas de chía? Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Entonces, si tú trabajas en un área que ya te genera un interés personal, eso también ayuda mucho a generar contenido que luego puede ser relevante, ¿no? Si te interesa a ti, es probable que le interese a mucha más gente, ¿no? No somos tan raros nadie. No, no, en absoluto. Y entonces, Raquel, vosotros cogéis información de fuera, pero también, por otro lado, os llega información de, por ejemplo, agencias como la nuestra o de profesionales que por su cuenta os escriben, ¿no? O os llaman o ambas cosas. Eso Eh, es. ¿Cómo Mm. recibís vosotros esta información? Te lo pregunto porque, bueno, yo como agencia evidentemente lo sé, ¿no? Pero muchas de las personas que nos están escuchando probablemente digan, bueno, y si le escribo a Raquel o a otro periodista y, y piensa que soy muy pesado o que soy muy intrusivo o que no soy Ujú, nadie para ser una fuente del ABC. ujú. Eh, ¿Qué opinas tú No, sobre yo esto? creo que está bien, o sea, creo que aquella persona que crea que en lo que está trabajando tiene interés para mejorar la salud, yo lo que sí que podría comentar o recomendar, si aceptan esa sugerencia las personas que se lo estén planteando, es antes de ponerte en contacto con un periodista, sí que es interesante saber de qué escribe, de qué habla, qué le interesa, ¿no? A mí ha pasado alguna vez que se han puesto en contacto conmigo personas de una temática en la que no trabajo, ¿no? Y bueno, pues es una pena porque me gustaría contestar a todos los correos electrónicos, pero recibimos muchísimos correos electrónicos, ¿no? Y algunas personas que a lo mejor escriben proponiendo algo que no tiene nada que ver con temática en la que llevo trabajando muchos años, pues ya piensas, pues no creo que confíe en que yo pueda divulgar esto si no sabe nada de mí como periodista, ¿no? Ya no se genera un vínculo ni una relación que te permita, oye, venga, pues voy a llamar a esta persona y vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, sí, ha habido mucha gente particularmente que ha escrito y yo he procurado contestar a todo el mundo. Quizá no en ese momento ha podido, pues he podido contactar para hacer una entrevista específica sobre lo que me estaba comentando, pero sí que lo bueno que intentamos o lo bueno que tenemos es que procuramos guardarnos esos contactos, esa información para cuando tenemos algún tema que tenga que ver con ella, ¿no? Puede que no sean generadores en ese momento de información, pero sí que se presentan como fuente de información y en algún momento puedes recurrir a ellos, ¿no? Nadie me ha resultado nunca pesado, ni me ha resultado inoportuno, ni nada parecido. Simplemente en algún momento pueden resultar desinformados, ¿no? Sobre, bueno, pues si tú eres un economista y tienes
un informe, has investigado sobre cómo mejorar el ahorro familiar, pues si contactas conmigo es una pena porque yo no voy a poder dar visibilidad a tu trabajo porque esa no es la temática con la que trabajo. Tal vez, y eso sí lo hago mucho, derivo ese contacto, si me parece muy relevante, a compañeros de ese área, ¿no? Compañeros de la sección de familia, de la sección de sociedad, de economía, dependiendo de la temática. Pero, pero bueno, lo ideal es siempre contactar con el periodista que sabes que puede contar bien lo que tú quieres contar y sobre todo que le interesa esa temática. Yo creo que esa sería una buena manera de iniciar ese contacto. Y luego con las agencias trabajamos muy bien. Em, Desde luego las agencias hacen un esfuerzo por conocernos y por facilitar la información. Saben que el ritmo de trabajo es muy fuerte y que recibimos correos electrónicos de verdad. No es exagerado. Yo creo que Borja en eso lo sabes. Eh, en un día, no sé, puede haber 500 correos electrónicos, es muchísimo, muchísimo volumen, ¿no? Si tú eres un periodista que llevas, pues eso, 20 años trabajando y ya tienes una cierta, pues hay gente que tiene tu contacto desde hace tiempo o lo que sea, pues puedes recibir una barbaridad de correos, ¿no? Y, y entonces, claro, se puede perder, ¿no? A veces insisten, oye, no me has contestado, no me has contestado. Y es verdad, ¿eh? Me gustaría contestar a todas las peticiones, a todas las propuestas, pero no siempre se puede. Entonces, a veces, ¿qué hacen las agencias? Pues si ya tienen una cierta confianza, pues te llaman. Oye, mira, no, Raquel, es que, perdona que insista, pero es que sé que esto encaja contigo, ¿eh? Encaja. Y entonces ya hablamos, oye, ¿por qué? ¿Por qué crees que encaja? Bueno, pues porque he visto que tú trabajas mucho con una temática relacionada, la ansiedad, por ejemplo, es un tema que he visto tratar a menudo y es que justamente yo es que le conozco muy bien a este psicólogo o a este experto y es que esa temática la domina, como he hablado con él muchas veces, he visto que comunica muy bien, ¿no? Al final las agencias te hacen muy de filtro para eso, ¿no? Para decir, em, esta persona comunica muy bien, porque oye, no todo el mundo que tiene un gran conocimiento sobre una temática en concreta comunica bien. Y eso es así. Algunas veces he entrevistado a personas que por su relevancia profesional había que hablar con ellos y entrevistarles y era difícil la entrevista porque, bueno, han asimilado tantos conocimientos que van, vienen, desordenan las ideas, vuelven, eh, no sabes muy bien por dónde cogerles, les intentas reconducir con una pregunta, no te contestan a esta pregunta, vuelven a lo de antes. Uf, es un lío eso. Entonces, bueno, en ese sentido, a lo mejor si hay algún profesional, algún médico que se siente inseguro con una entrevista, no está de más hablar un poquito antes, pactar algunas consignas para que se sienta más cómodo en la entrevista, ¿eh? No, eso no molesta, o sea, no, a veces dices, oye, mira, me gustaría ver un poco de qué vamos a hablar. Porque claro, el periodista tiene muy claro qué es lo que va a preguntar. El periodista, bueno, pues mira, sí, yo quiero escribir este tema y quiero entender este tema, pero ¿me puedes decir las preguntas? Y te confieso que yo muchas veces no sé cuáles son las preguntas porque va a depender de las respuestas. Claro, Las según cómo vaya preguntas, la conversación. sí, además cuando ya más o menos ya llevas tiempo en la profesión, yo confío mucho en eso, confío mucho en que puedo extraer una información en función de lo que vayamos hablando, ¿no? Y sí que puedo tener una base de tres, cuatro preguntas que sí que quiero que estén, pero es que su respuesta me van a llevar a otra, va abriendo como pequeñas cajoncitos, va abriendo muchas puertas cada entrevista y no me las quiero perder, ¿no? Entonces,
no vuelvo al cuestionario porque digo, es que acaba de decir algo interesantísimo, ¿cómo no le voy a repreguntar y cómo no vamos a profundizar en eso? Y esto yo creo que hay algunos profesionales que les puede hacer sentir algo más inseguros, ¿no? Algunos médicos, oye, si habíamos hablado de que lo que íbamos a tratar era sobre esto y ahora me está diciendo, pero si es que tú tienes ahí el conocimiento, lo vas a hacer bien, no te voy a poner en un aprieto. Es difícil que un periodista te ponga en un aprieto, no, Ujú. no sabemos sobre el tema. Si en algún momento ponemos en un aprieto es por desconocimiento, a lo mejor. Hacemos preguntas inoportunas o poco acertadas porque no conocemos bien la temática. Entonces, ante eso, con toda la tranquilidad. No, mira, Raquel, en esto no es adecuada esta pregunta, porque verás, yo soy experto en esta otra materia, ¿no? Y sobre esto, pues prefiero no hablar. Eso me lo han dicho alguna vez, ¿eh? De repente Ujú. están tratando de un tema y me ponen un ejemplo o un estudio o algo así, y de repente yo me quedo con un estudio. Y ese profesional me lo ha puesto como ejemplo para entender que a veces nos vamos a los extremos. Por ejemplo, yo veo ese estudio y digo, madre mía, ¿y eso entonces? ¿Y qué pasó al final con ese estudio? ¿Y se investigó? Y entonces me cortan un poco de raíz y me dicen, no, mira, Raquel, te puse esto como ejemplo y además como ejemplo de algo un poco extremo. No te vayas al extremo porque entonces te va a desvirtuar lo que te estoy contando. Eso no es lo normal, eso no es lo que le pasa a la gente. Eso es pero claro, la deformación profesional que tenemos los periodistas es que tenemos un radar para lo extraordinario, para lo diferente, porque es lo que despierta interés. Eh, Igual que, por ejemplo, cuando hablamos con muchos nutricionistas y nos dicen, lo más importante es aumentar el consumo de vegetales frescos y reducir la cantidad de azúcares y de harinas refinadas y de tal. Es que eso es más obvio, ¿no? Es más, Ujú. pero a lo mejor si me hablas de algo más, no sé, sobre ese tema, recientemente me comentaron, pues sabes que no hay que eliminar las grasas de la dieta, ¿no? De la dieta me refiero de la vida, del día a día, porque las grasas son fundamentales, porque además ayudan al sistema endocrino a realizar muchísimas funciones y eso no todo el mundo lo sabe. O sea, te quitas las grasas y a lo mejor puedes estar favoreciendo un envejecimiento prematuro, ¿no? Esto dicho así muy en paleto, ¿eh? Pero Ujú. bueno, que me refiero a que tienen muchos conocimientos y normalmente se van a veces a los lugares comunes y a las cosas que saben más gente y quizá pueda ser interesante que pongan el acento en lo relevante, ¿no? En lo curioso, aunque luego expliquen, ¿eh? Y maticen. Vale, Raquel, esto no es lo normal, esto es lo curioso. Pero lo curioso o lo menos común va a hacer que el interés de esa persona que está escuchando esa información o leyéndola se despierte. Y ya a partir de ahí vas a poder hablar de todo lo que quieras hablar, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes, los lugares comunes, ¿no? Ujú. Pero para despertar el interés de los lectores hay que contar cosas diferentes, cosas que no sepamos, ¿no? Que no estén tan escuchadas, tan manidas, por así decirlo. Ujú. Claro, buscar lo llamativo, que sea real, que sea verdad, por supuesto, buscar ese algo llamativo y ya te llevas al público a donde tú te los quieres llevar. Claro que sí. Te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. Así que no te pierdas el consejo de hoy. Lo puedes recibir entrando en médicosmediáticos.com. Nos despedimos con el consejo de Borja para médicos mediáticos, porque la vocación también está en la comunicación para ayudar a más pacientes. ¿Sabes quién dijo, si solo me quedara $1 de mi presupuesto, lo invertiría en relaciones públicas? Pues lo dijo Bill Gates.
Y quiero despedir el episodio de hoy contándote 3 cosas que puedes hacer para que la comunicación y las relaciones públicas te ayuden a llenar tu consulta de pacientes gracias a las relaciones públicas. Consejo número 1, divulgar más información sobre tu especialidad. Y esto es importante tener en cuenta que debes elegir muy bien el formato con el que te sientas más cómodo. Cuando digo formato me refiero a prensa escrita, radio, tele. Hay profesionales que no se sienten cómodos en la tele o que no se sienten cómodos en la radio, que prefieren que todo sea por escrito. No pasa nada, simplemente enfócate en los medios escritos. Si te sientes cómodo con cualquier formato o hay alguno que se te dé especialmente mejor, pues enfócate en ese. Si divulgas muy bien, si comunicas muy bien y te gusta la radio, pues enfócate en la radio y en la tele. Al final, se trata de buscar la plataforma en la que mejor puedas llegar a tu público y que tú te sientas más cómodo. Así que elige ese formato, empieza con los medios de comunicación y adapta el tiempo del que dispongas para contactar con los periodistas, como lo hemos estado viendo en esta entrevista con Raquel Alcolea. Consejo número 2, muy importante también, tener una forma de conseguir los contactos de las personas que puedan estar interesadas en tu contenido. Me refiero con los contactos de los periodistas. Tener algunos contactos de periodistas. No hace falta que tengas una base de datos de cientos de periodistas, pero sí que tengas unos cuantos contactos de ellos para darles una información completa, una información en exclusiva y ofrecerte tú como una fuente de referencia para su contenido, para el contenido en su medio de comunicación. Consejo número 3. Hacer esa labor de relaciones públicas con los medios de comunicación, no solamente una vez o en el momento en el que tengas algo muy importante para comunicar, sino hacerlo de forma recurrente. Contarles con una cierta asiduidad, alguna cosa curiosa, llamativa, que tenga algún enganche con alguna percha informativa del momento y ofrecerte, como digo, de esa manera continua como fuente para ellos. De esa manera puede que la primera vez no tenga sitio en su medio de comunicación, puede que la segunda tampoco, pero la tercera o la cuarta seguro que sí. El poder de la repetición. Ya has visto que los periodistas agradecen contar con fuentes de calidad y que agradecen que tú como profesional te ofrezcas a ellos, te ofrezcas para darles un contenido interesante. Así que no pienses que eres muy pesado o que eres demasiado insistente. No, piensa lo contrario, en el poder de la repetición, que eso consigue muchos síes, a lo mejor no la primera, a lo mejor no la segunda, pero sí a la tercera o a la cuarta. Así te vas a poder apoyar en estos periodistas para divulgar información de salud de calidad y que eso te ayude a posicionarte como experto y a ganar prestigio para tu consulta o para tu clínica. Y si quieres que nosotros te ayudemos con tu comunicación y tener la mejor información práctica para convertirte en médico mediático, entra en médicosmediáticos.com y así no te perderás el consejo del día para darte a conocer y aumentar tu autoridad. Te espero el próximo martes con un nuevo episodio en este podcast de Médicos Mediáticos. Que la prensa y la salud te acompañen.